Hola estimados, en este video vamos a demostrar una forma de hacer una aplicación que tenga formas de tal manera que nosotros podamos consultar unas tablas que están en un servidor, ya no en nuestro PC, sino en un servidor. La idea es más o menos demostrar una forma de aplicar filtros en el servidor, no en el cliente, sino en el servidor. Y cómo hacerlo de una forma exitosa. La idea es poder consultar en una lista y luego poder ver uno de los registros de la lista, ¿verdad? Tal como normalmente se hace en las aplicaciones que acceden a datos en tablas. Vamos a ver un esquema de cómo sería la infraestructura, digamos, que estaría alrededor de la aplicación. Este sería más o menos el esquema, muy feo, por cierto, pero bueno, la idea es esta. Fíjense cómo nosotros tenemos nuestra aplicación Access y a través de un driver o DBC, porque lo que no he dicho, creo, es que la base de datos no solamente va a estar en un servidor, la base de datos va a estar en la nube. En nuestro caso, en el servicio Smarter para aplicaciones ASP.NET. Nosotros ahí tenemos una base de datos SQL Server que tiene datos de prueba y vamos a usarla. ¿Okay? De tal manera que aquí estamos accediendo a registros que están en la nube, ¿okay? Que están muy lejos, que están, por ejemplo, en otro continente, me imagino yo. ¿Okay? Y vamos a ver cómo hacerlo. Vamos a ver que Access se mueve bastante bien. Ok, aquí entonces tenemos a Microsoft Access, aquí tenemos un file que nosotros debemos crear para que Access acceda fácilmente al driver, a la conexión ODBC y establezca fácilmente la conexión ODBC. Y a través del cloud, de la nube, pues acceder a la base de datos de SQL Server que está alojada en algún sitio. Pues en nuestro ejemplo está alojada en Smarter ASP.NET, pero puede estar alojada pues en cualquier sitio que permita alojar bases de datos de SQL Server. Este tipo de conexiones o DBC, ¿cómo las creamos? Nosotros vamos a hacer un video acerca de esto, pero rápidamente podemos decir que nosotros en buscar, nosotros podemos decir ODBC y él nos va a traer en Windows, por supuesto, y él nos va a traer esta aplicación que nos permite crear este file que está aquí, ¿ok? Que es el file que apunta al driver y que tiene la data para acceder al SQL Server. Entonces, no lo vamos a hacer. Esto es un tema para un video separado. Pero cuando nosotros abrimos este programa que está aquí, nosotros entonces escogemos en este caso, por ejemplo, file, porque queremos un file que el DSN esté en un file, ¿verdad? Y entonces le decimos cuál es el driver, el ODBC driver, etcétera, etcétera. Y él va a crear algo como esto. Vamos a enseñar nuestro archivo, ¿verdad? Que está aquí. Este sería el archivo que tiene los datos de conexión. Entonces vamos a verlo muy rápidamente y lo que vamos a ver es que ahí está, por ejemplo, cuál es el driver que nosotros queremos usar. ¿Verdad? En este caso estamos usando un driver para acceder a SQL bastante nuevo. Cuáles son los criterios para conectarnos a SQL Server, ¿verdad? Cuáles son las credenciales, nuestro usuario, nuestro password, etcétera, ¿verdad? Y bueno, con estas instrucciones que nos permite crear ese programa que vimos antes, nosotros nos conectamos vía ODBC a la base de datos SQL Server, que está en la nube en este caso. Bueno, estimado, ahora vamos a ver la aplicación. ¿Cómo sería esa aplicación que nosotros vamos a usar para acceder a esas tablas y esos datos en una base de datos SQL Server que está en la nube? Ok, lo más importante aquí es que nosotros vamos a aplicar el filtro en el OpenForm. Vamos a ver la aplicación rápidamente. Fíjense que nosotros tenemos aquí tres formas y tenemos un query. Estas son las tablas que nosotros
vinculamos lo que se llama linked tables desde SQL Server. Entonces nosotros desde Access no lo vamos a hacer, pero nosotros le decimos external data, new data source, le decimos SQL, y desde aquí, en vez de decirle import, porque eso es lo que nosotros haríamos, y nosotros de esa manera creamos estas tablas que están aquí. Son tablas que tienen bastantes registros, no cientos de miles, pero tienen bastantes registros, y nos van a permitir ver cómo Access se comporta en este escenario en el cual la base de datos está en la nube. Ahora fíjense, nosotros tenemos aquí la primera forma, es una forma que nos va a permitir crear un filtro. Nosotros sencillamente vamos a escribir criterios en estos text boxes. Esto es un simple ejemplo, no está bien hecho, es un simple ejemplo y ustedes lo pueden hacer mucho mejor. Pero una vez que nosotros vamos recibiendo esos criterios, lo importante no es cómo construimos el filtro. Lo importante es ver que una vez que nosotros construimos el filtro, se lo pasamos a través del Open Form. Se lo pasamos a la forma que va a leer la tabla. Entonces vamos a ver esto aquí. Fíjense, vamos a abrir esto. Vamos a abrir esta forma que nos permite establecer un filtro. Y nosotros le vamos a decir que queremos los registros que tienen montos desde 200 hasta 750. Fíjense como la idea es que yo puedo abrir una tabla que tenga 3,5 millones de registros. Pero la idea es que si yo establezco un filtro de lo que yo quiero, tal vez esos registros no llegan a 100, no llegan a 20, no llegan a 30. O sea, lo importante no es la cantidad de registros que hay en la tabla. Puede haber 5 millones. Pero yo siempre voy a indicar, eso es como en Google, yo nunca me meto a Google y le digo a Google, dame todo lo que tú tienes en tus servidores. Yo le digo a Google, yo quiero hacer un search de, no sé, de una casa bonita y me trae, bueno, lo que él encuentra, pues, pero me trae una selección. Entonces, yo le podría dejar este filtro en blanco y yo voy a leer toda la tabla. No es lo que quiero normalmente. Yo lo que quiero es que el usuario indique un criterio, indique un filtro, y entonces que la próxima forma, que es esta, que es una lista, reciba un filtro. Fíjense como aquí el filtro es como el where, es como el texto que va en el where, pero sin el where. Es como cuando yo tengo un select en SQL Server, el where, pero sin la palabra where. Eso es lo que yo tengo que pasar aquí. Y yo lo construí con código y lo paso aquí. Fíjense como aquí dice que el monto sea mayor o igual a 200 o que sea menor o igual a 750. Cuando yo hago este open form de la forma, él me va a aplicar este filtro en el servidor. Y eso es lo fantástico. No es que él se va a traer los 3 millones de registros y va a aplicar este filtro en el cliente. No, él lo va a hacer en el servidor. Entonces vamos a continuar aquí y vamos a ver la forma. Fíjense cómo aquí están. Por supuesto, yo tengo que ir al último para que él rápidamente lea. Y fíjense cómo él trajo 154 registros. Fíjense, aquí están los 160, 150. Todavía son bastantes. Fíjense que Access se mueve bastante bien. Fíjense cómo él no tardó mucho. Yo tengo un botón aquí, regresar, que ya lo vamos a explicar porque tiene una particularidad interesante. Pero yo con este regresar lo que hago es irme a la forma que me permite indicar el filtro. Yo le digo regresar, tengo aquí mi filtro y vamos a un poco delimitar esto un poco más. Aquí hay registros de fianza y vamos a decirle aquí fianza. Como esto tiene un like, yo no tengo que indicar toda la palabra, toda la frase, sino solamente un pedacito de la palabra o de la frase. Entonces vamos a decirle aplicar filtro. Y fíjese cómo ahora el filtro contiene ese nuevo criterio. Descripción, like, fian. Correcto, like, y es un simple, es el where del select. Ok, vamos a continuar. Y ahora, fíjense cómo son 7 registros nada más. Pero fíjense lo rápido que los trajo. Si yo regreso y lo vuelvo a hacer, ya sin el debug,
Fíjense cómo lo trae muy rápidamente, de tal manera que yo puedo tener tablas muy grandes en el cloud y yo puedo hacer filtros y yo puedo trabajar con Access y una base de datos en el cloud. Eso es fantástico. Ahora, yo aplicando el mismo criterio de trabajo, yo desde aquí me puedo traer un registro en particular. Y en ese caso, el usuario podría, por ejemplo, modificar ese registro. No importa que la tabla tenga 3,5 millones de registros, porque Access me va a traer un solo registro por la conexión de Internet. ¿Okay? Y si yo aquí veo el código, voy a ver lo mismo. Bueno, aquí yo estoy uh, escribiendo en el immediate window, estoy escribiendo los filtros que la forma va recibiendo. Pero bueno, esto no es importante. Fíjense cómo aquí yo sencillamente vuelvo a construir un filtro, esta vez para otra forma, y le paso el filtro aquí. Yo le digo donde este ID, CIA y endoso, no importa los valores que estos sean, pero esto delimita de manera perfecta a un registro. Entonces, cuando yo llego aquí, vamos a hacerlo completo aquí. Vamos a seleccionar aquí un registro. Fíjense cómo aquí yo construí este filtro que está aquí, que el ID, fíjense cómo aquí yo veo que el ID se hace 161, la CIA 50 y el endoso 0. Cuando yo le paso ese filtro al OpenForm, él lo aplica en el servidor. Él va y construye el select arriba en el servidor. Y entonces fíjense cómo esto va a ser rápido. Fíjense cómo lo trajo. Yo voy a regresar. Estos botones me gustan mucho porque yo regreso a la forma anterior, pero yo no la cierro. No es que él abre otra vez la forma o cierra la anterior. Él sencillamente, como la forma está abierta, entonces este botón lo que hace es, vamos a verlo aquí. Vamos a ver el código. Fíjense lo que hace este botón. Lo que hace es sencillamente hacer un open form de la forma anterior. Y Access es lo suficientemente inteligente, y esto de verdad me encanta, como para no abrir otra forma. Si la forma ya está abierta, él sencillamente la usa. Él no es que va a estar abriendo forma tras forma tras forma. Él, si la forma ya está abierta, él va a esa forma. Y ya está, y la presenta y punto. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Fíjense lo rápido que trajo los 7 registros. Vamos a quitar el filtro aquí. Fíjense cómo esto es los conceptos que habíamos visto en el video anterior. Yo puedo quitar este filtro aquí y Access me va a traer la totalidad de los registros. Fíjense cómo es bastante rápido, pero claro, para leer todos los registros, porque él lo va leyendo poco a poco. Entonces, para leerlos todos yo tendría que ir al último. Fíjense que son 2.135 registros. No son muchos en realidad, pero es un buen ejemplo. Vamos a volver a aplicar el filtro. Yo le puedo decir aquí aplicar el filtro de nuevo o le puedo decir aquí, vamos a volverlo a aplicar, ¿verdad? Y vamos a buscar un registro en particular. Fíjense lo rápido que lo abrió. El usuario podría editar aquí, cambiar, eliminar, tener unos botones aquí que le permitan editar este registro y continuar. De tal manera que es una buena forma de que nosotros armemos una aplicación en el cual Access está en el cliente, como funcionan las aplicaciones en los teléfonos, ¿verdad? Yo tengo una aplicación en el teléfono, pero los datos están en la nube. Bueno, estimados, ahora vamos a ver estas dos propiedades, porque son las propiedades que usa Access para manejar esto. Fíjense que si nosotros vamos a la aplicación, fíjense cómo aquí está aplicado este filtro, ¿verdad? Este filtro que está aquí. Like esto, mayor o igual que esto y menor o igual que esto. Fíjense cómo Access, si yo me voy al Design, fíjense cómo yo en Filter, yo tengo el filtro que yo le pasé a esta forma, ¿verdad? Fíjense cómo Filter on Load, ¿verdad? Vamos a ponerlo en No. Ahora, vamos a cerrar esta forma y vamos a cerrar esta. Fíjense cómo cuando yo digo List, yo abro la forma. Él me trae todos los registros porque él no aplicó el filtro, pero fíjense que el filtro él lo guardó.
De tal manera que el filtro permanece tal como lo vimos en el video anterior. Cuando yo le paso un filtro a la forma, él lo podría mantener. Si yo hago algo para que él lo mantenga, él lo podría mantener. Fíjense cómo aquí está. Fíjense como si yo lo aplico. Ahí están mis 7 registros. Vamos a verlo en Design. Fíjense cómo aquí está el filtro que yo había pasado. De tal manera que Access tiene una inteligencia y él en esta propiedad Filter, él guarda el filtro que yo le paso en el Open Form, en la opción filtro o filter. Ahora fíjense, si yo le digo aquí Filter on Load, Yes, y cierro aquí, él me va a aplicar el filtro cuando yo abra la forma. Entonces eso es un poco lo que habíamos visto antes. Fíjense lo rápido que le abrió. Estos son datos que están en la nube. Entonces, bueno, con el filter on load, él la aplica al abrirse la forma, ¿verdad? Pero yo puedo quitar el filtro. Yo puedo incluso venir aquí como habíamos visto antes y limpiar el filtro. Entonces esas dos propiedades son las que Access está usando o son las que Access puede usar, ¿verdad? Y es bueno saberlo. Bueno, estimados, fíjense que yo tengo aquí un punto que es poner el query en el server, es decir, que esté en SQL Server, ese query, ese view, porque es un view en realidad. Fíjense como nosotros tenemos un query local. Esto es un query local que me hace un join de todas estas tablas. Eso debe tener un costo, ¿verdad? Y yo no sé dónde hace él ese query. Si él lo ejecuta en el servidor o como que él lo transporta al servidor y lo ejecuta ya, o si él lo ejecuta en el cliente. En realidad no lo sé, pero no sé qué pasa allí. Pero este query que está aquí, ¿verdad? Fíjense aquí hay unos cine joins aquí hay un left join y de esta manera relacionamos todas estas tablas en un solo query. Ahora, yo puedo usar un query que exista en el servidor, en SQL Server. Y probablemente esta es la mejor forma de hacer las cosas. Yo en realidad no lo sé todavía, pero probablemente es más rápido. Yo me imagino que si el query está como un view en SQL Server, directamente arriba, allá, todo es más eficiente. Creo que es lo más aconsejable que nuestros queries que nosotros armamos al hacer nuestra aplicación, que esos queries, ya que la base de datos va a estar en SQL Server, en la nube, entonces que los queries estén también allí. Eso no quiere decir que yo no pueda tener queries locales para hacer cualquier cosa, ¿verdad? Incluso permanentes, pero que la mayoría de los queries que están detrás de las formas y detrás de los reportes, etcétera, estén en SQL Server. Vamos a guardar esto. Este es el query que está en el servidor. Y vamos a guardar esto. Fíjense como, por lo menos la lista, aquí yo le pongo que esto sea un snapshot, porque claro, para que yo no quiero editar aquí. Entonces este snapshot debe ser más rápido que otra cosa, ¿verdad? Que otras opciones aquí. Aquí. Bueno, y vamos a guardar esto también. Y fíjense cómo ahora nuestras dos formas están usando el query que está en el servidor. ¿Ok? Probablemente eso sea mucho más eficiente que hacerlo de otra forma. Nosotros podemos inclusive guardar este filtro en una tabla local para que el usuario lo pueda usar nuevamente y de tal manera que cuando él vuelva a abrir este filtro, esta forma inicial, él vea su filtro allí, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí, fíjense lo rápido que es, fíjense lo rápido que esto fue. Fíjense como no hay un delay aquí. Ahora yo estoy leyendo directamente el view, está en SQL. Fíjense como no hay un delay aquí. ¿Ok? Vamos a regresar y vamos a aplicar aquí igual que antes, pero vamos a tener más registro. Vamos a ponerle transporte aquí. Fíjense lo rápido que esto se aplicó. Fíjense que son 109 registros. Pero si yo regreso, fíjense que normalmente aquí puede haber un delay cuando yo hago este scrolling aquí. Pero fíjense que no lo hay. Yo les digo una cosa, yo estoy bastante impresionado, me gusta
la velocidad que Axis está demostrando. Yo había leído algunos forums antes de hacer esto porque yo investigué un poco y muchos de los usuarios de los forums decían, Axis es muy lento haciendo estas cosas. Yo no lo veo tan lento y bueno, y si es lento, pues hay que aceptarlo. Muchas aplicaciones son un poco lentas, pero yo estoy viendo aquí que esto se está moviendo bastante bien. Aquí, por ejemplo, la base de datos esto es un query que une o que relaciona 4 tablas. Y hay un total allí de más de 2.500, si mal no recuerdo, registros. Y fíjense cómo yo hago este query aquí, este filtro, aplico este filtro y fíjense lo rápido que se carga esto. Y si yo quiero ver uno en particular, usando también el query desde SQL Server, y fíjense cómo es bastante rápido, yo podría aquí editar, podría decir grabar y grabar en SQL Server y que toda mi aplicación esté en la base de datos en SQL Server. Bueno, estimados, como conclusiones, yo diría que yo estoy bastante satisfecho. Es una forma de hacer una aplicación, ¿verdad? Porque las aplicaciones normalmente tienen esto, ¿verdad? Les aplican un filtro. Una vez que yo tengo mi filtro, vamos a aplicar aquí. Esto va a traer muchos registros. 750, pero fíjense lo rápido que los trajo. Si yo hago el scroll, no hay delay. De tal manera que luego que tengo esta lista, yo desde aquí puedo seleccionar un registro. Fíjense cómo esto es un modelo para hacer aplicaciones. Ese es un modelo. Yo tengo un filtro, luego tengo o aplico ese filtro, tengo una lista. Lo de los botones me gusta porque los botones regresan, pero no abren otra vez la forma. De tal manera que el usuario no tenga que estar en estos tabs, sino que yo digo regresar y regreso a la forma. ¿Verdad? Desde aquí puedo regresar y cambiar mi filtro o refinar ese filtro. Recuérdense que estos filtros entonces los aplicamos en el Open Form, en la opción o en el parámetro filtro. Y fíjense cómo todo funcionó bastante bien. De tal manera que es como una forma de aplicar filtros en el servidor, no en el cliente, sino en el servidor. Porque la idea no es bajarse los 3 millones de registros no sé, en 5 minutos y luego en el cliente aplicar filtros, ordenar, etcétera. Si no es, yo puedo tener 3,5 millones de registros en la base de datos, en el servidor, en la nube, y bajarme 15, 20, 25 registros. Entonces, bueno, estimados, espero que este video haya sido de utilidad para todos ustedes y muchas gracias.